Bueno, y entramos en el capítulo de la sombra. La sombra es otro de los complejos que habitan nuestro inconsciente. La sombra hace referencia, como su nombre lo va indicando, a aspectos que están detrás de nosotros, es decir, aspectos que están detrás de la persona o la máscara. Digamos que persona y sombra son unos opuestos, porque mientras la persona es la encargada de mostrar todo nuestro lado perfecto, nuestro lado bien recibido, la sombra termina siendo todo lo contrario. En este complejo habita toda la serie de aspectos que hemos rechazado o que no nos hemos permitido, dado que no son socialmente aceptados. Entonces digamos que a partir de lo que es la vergüenza y también la culpa que se va recibiendo cuando somos castigados socialmente por hacer determinadas cosas, especialmente en nuestra infancia, entonces vamos llevando todos estos aspectos hacia nuestro inconsciente personal y allí se empieza a crear este complejo, porque también lo es, denominado sombra. Entonces generalmente la sombra lo que tiene son unas intenciones que son muy contrarias a las intenciones del yo. La sombra es siempre ese pedazo de nuestra personalidad que quiere portarse mal, que vive más bajo el placer, bajo los instintos, bajo todo esto que es allí primitivo, muy primario, pero que muy seguramente si lo actuáramos en la vida real, entonces digamos que seríamos fuertemente castigados. Sin embargo, la sombra siempre va buscando una vía por la cual va a escapar y por la cual va a expresarse. Entonces, el juego entre el yo y la sombra es que la sombra como que le quita la responsabilidad moral al yo. Entonces, muchas veces nosotros hacemos cosas de las que si fuéramos muy conscientes pues nos sentiríamos un poco avergonzados, pero como no hay mucho esa conciencia, digamos que el yo le deja digamos el rol sucio a la sombra, de tal forma que muchas veces en nuestra vida actúa la sombra y el yo como que ni se entera y no se involucra con las cosas muy cuestionables que podemos hacer nosotros como seres humanos. Entonces, como yo te venía diciendo sobre el tema de los opuestos, entre más moralistas, más disciplinados, más correctos tendemos a ser las personas en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, hay un opuesto que a su vez se está creando. Y esto también tiene que ver con el principio de la compensación del que te hablé al principio. Entonces, lo que está en la conciencia tiene una compensación en el mundo inconsciente. Entonces, hablando en términos morales, entre más moralismo hay en mi vida, entre más valores fuertes, muy bien establecidos, muy poco cuestionados, entonces se va creando una mayor sombra en donde habita absolutamente todo lo contrario a mi actuar diario en la humanidad. Por eso es que la sombra es catalogada muchas veces como un problema ético, porque digamos que la sombra viene a ser ese reservorio de todos los aspectos que no serían permitidos o que no serían bien vistos o que de serlo nos causarían una gran vergüenza y una gran sensación de culpa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una actitud supremamente sumisa ante la vida, amable, sacrificada, caritativa, demasiado buena, vamos a decirlo de alguna forma, en el aspecto sombrío que se encuentra en nuestro inconsciente se va a crear esa tonalidad opuesta que vendría a ser la furia, la rabia, la ira, el egoísmo también. Y bueno, una serie de actitudes que no serían precisamente tan amables con los demás, sino más bien incluso podrían ser un poco hostiles. Este es un ejemplo sencillo para que te empieces a dar cuenta de cómo funciona el mecanismo de la sombra. Cuando los seres humanos viven de forma muy inconsciente, la tendencia es que el yo viva de una forma unilateral. Entonces yo me considero puramente bueno, puramente correcto, únicamente apropiado, únicamente perfecto, y como que todos esos otros aspectos que no son tan agradables me convenzo o estoy convencido más bien
de que no los tengo, de que no habitan en mí. Entonces digamos que esta es la tendencia hacia la unilateralidad que tiene el yo. Entonces en los procesos en los que vamos trabajando, por ejemplo en psicoterapia o en los procesos de desarrollo personal, la pretensión es que la persona empiece a entender y a contemplar esta posibilidad de la ambivalencia de los seres humanos para que a su vez entienda que en ella misma habitan fuerzas contrarias y que no es que esto esté bien o mal, no es que sea una persona falsa, no es que sea una persona hipócrita, sino que es su naturaleza que lo va configurando con energías distintas que eventualmente va a necesitar. Es decir, en una vida normal, de un desarrollo, digamos, normal, queriendo con esto decir un desarrollo sano, muchas veces vamos a necesitar de todo un poco. Entonces, si bien a veces vamos a requerir del altruismo, de la amabilidad y demás, hay otra serie de circunstancias en las cuales vamos a tener que ponernos primero, por ejemplo, y utilizar la energía del egoísmo o de el ponernos primero ante una situación. Como yo te decía, los extremos de la vida suelen ser los generadores de más dificultades en los seres humanos. Por el contrario, el aprender a utilizar las energías opuestas es lo que nos da salud mental, es lo que nos da bienestar y sobre todo lo que nos da autenticidad. Entonces, una de nuestras tareas, como te digo, va a ser aceptar o hacer conciencia de nuestra unilateralidad, de que toda la vida hemos vivido bajo una sola cara de la moneda, para que le demos paso a esa otra cara de la moneda y la empecemos a hacer consciente. Porque el asunto es que entre más unilaterales vivamos como seres humanos, la sombra va creciendo más y más y más. Y como complejo que es, ella va a tener esta capacidad de salir tarde o temprano. Y lo que sucede es que cuando la sombra no es reconocida, va a salir de la peor manera en lo general. Entonces, la forma de hacer menos daño, tanto a nosotros mismos como a otras personas, es hacer conciencia de nuestros aspectos más oscuros. No pretender que no los tenemos, sino hacer conciencia de que existen, porque cuando yo soy consciente de que existen, tengo la posibilidad de vigilarlos, mientras que cuando yo vivo desde un lugar unilateral, donde pienso y reconozco únicamente lo positivo y desconozco eso no tan positivo o más bien oscuro, pues entonces le empiezo a dar a eso el poder de que comience a gobernar mi vida. Entonces, todo lo que yo no haga consciente, como decía Jung en una de sus obras, se termina volviendo destino. ¿Ok? Entonces, la única forma de ejercer de cierta forma un control, vamos a decirlo así, porque nunca podemos controlar del todo muchos aspectos de nuestra personalidad, pero para alivianar un poco la carga de la sombra y hacer que ella no se vuelva tan peligrosa, es haciendo conciencia de ella.